Pregunta lógica. Si la gente que potencialmente debería votar a Vox no lo ha hecho, o al menos una buena parte, pensando que las elecciones se van a robar, entonces, ¿quién ha votado a Vox? Vamos más allá. Si la gente que podría haber votado a Vox, o al menos mucha gente, no ha ido a votar, ¿qué necesidad tiene el sistema de hacer un pucherazo si realmente los votantes de Vox, o muchos de ellos, no han ido a votar? Os lo dejo ahí y volveré con ese tema más adelante. Hoy me toca una labor muy jodida, hablando pronto y claro. Me toca hablar de un hijo, de una criatura que en su día parí yo. Y voy a contar su historia porque la cosa se ha ido de madre. La cosa se ha ido de madre hasta el punto que ese movimiento de denuncia de irregularidades en las elecciones y de falta de credibilidad se ha vuelto en nuestra contra. Por eso os voy a explicar cómo se fundó la que hoy se llama Asociación Plataforma Elecciones Transparentes. Bueno, desde hace ya muchos años, ya creo que ya pues, a lo mejor 14 o 15 años, vengo organizando tertulias, consciente de que uno de los problemas que tenemos la gente que estamos en estas cosas cada vez menos es la soledad. Organicé una, bueno, en realidad en el año 2000 ya estaba organizando una tertulia en la APIES. Qué bonito aquello. Pero bueno, en el 2007, 2008 ya estaba organizando una en el Oeste Celeste, creo que fue por aquella época porque fue cuando saqué el periódico, que duró varios años poniendo vídeos y bueno, pues venía bastante gente, y era sobre todo temas de conciencia, algunos también de conspiración, y la verdad que tuvo bastante éxito, venía gente de calidad, se organizaban, bueno, conversaciones muy interesantes. Aquello se acabó. Y después, junto a otros dos amigos, fundé otra tertulia en el Café Manuela de Manuela Malasaña, que debió durar como un par de años. Después de eso, bueno, aquella ya fue tremenda, venía tanta gente que era un poco caos, y la verdad que consideré que lo próximo que montara iba a ser algo exclusivo, es decir, que la gente que acudiera iba a ser seleccionada por un servidor. Cosa que hice. Bueno, pues montando lo que yo di en llamar pues una especie de tanque de pensamiento, de think tank, bueno, intentando reunir a gente con visión política y con información sobre diferentes temas para, bueno, pues poder desentrañar lo que estaba sucediendo. Para haceros una idea, por ejemplo, Alicia Rubio vino a esta primera fase de esa tertulia, e incluso a Félix Rodrigo Mora. Bueno, hubo una serie de sucesos que no voy a contar ahora y bueno, cambió la gente a la que invité a esa tertulia que yo dirigía, insisto, y bueno, pues ahí fueron entrando gente como Pilar Baselga, como apellido obligatorio, como Pilar Gutiérrez, posteriormente Laureano Benítez, y bueno, otras series de personas que no son relevantes públicamente, pero Luis Coleto, aportaban su parte, y bueno, pues bueno, durante un tiempo pues ese era un poco el elenco que, bueno, cada uno fueron entrando en algún momento determinado, y bueno, a lo que voy ahora mismo es que lo he revisado ahora, en mayo del 2018 los convoco para seguir las elecciones de ese día. Y bueno, con la ilusión de que, bueno, parecía que Vox, todos teníamos esa ilusión de que iba a obtener, si no una gran victoria, por lo menos un resultado muy importante. Bueno, el que estuvo allí, pues os podrá decir la cara que se me quedó cuando aparecieron los resultados. No me lo podía creer, me quedé lívido y no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente creo que fue... Bueno, empecé ya a dudar, tenía la duda, y creo que fue Elías de Solo Clima que empezó a hablar por toda la noche se estaba hablando de irregularidades, ¿no? O sea, durante el día después. Pero ahí comenzó, junto a otra persona que no puedo comentar, empezamos a investigar, bueno, pues
lo que luego se dio a llamar el algoritmo, es decir, la casualidad de que los escaños de todos los grandes partidos políticos fueran múltiplos de 3. Y bueno, pues eso dio lugar a que, bueno, eso fue un poco después, porque ya a los 2 días yo ya tenía en la cabeza el nombre, Elecciones Transparentes, acordándome de la glasnost de Gorbachev, acordados la perestroika y la glasnost, de fundar algo. Y fue en una conversación con Pilar Gutiérrez, por ahí por la Plaza Mayor, que como yo no quería fundar una organización, una asociación, porque soy alérgico a las organizaciones, y creía bueno, que tampoco tenía... El tema era denunciar, veía, tengo ese instinto periodístico, por cierto, ya había creado el blog, eleccionestransparentes.wordpress.com, que fue, bueno, pues el buque insignia de ese movimiento, gracias a que fui detrayendo, digamos, lectores de mi blog rafapal.com a este nuevo WordPress especializado en las elecciones, en el robo electoral, en el cual, bueno, pues fui no solo poniendo de España, sino de otros países, o sea, digamos, creando el caldo de cultivo para la impugnación de lo que sucedió en el año 2020 en Estados Unidos. Tened en cuenta que pasó 1 año y medio, entonces, bueno, pues con el hacer que tengo de periodista, bueno, pues fui recopilando y, bueno, cubrí otros robos electorales en otros países como Bolivia, me acuerdo, y, bueno, pues poniendo en tela de juicio algo que en aquel momento era sacrosanto, que muchos decían que era imposible que la gente captara o asumiera, y, bueno, pues eso dio lugar a que, bueno, pues dentro de la gente que se fue reuniendo ahí, sobre todo la llegada de los Ignacios desde Valencia, Ignacio Baxauli y Ignacio Vargas, pues se creara, digamos, el consenso, o había una necesidad o había un deseo de crear una asociación. Yo no quería crear una asociación porque, como digo, soy alérgico y sé, y esto es un poco de lo que va el vídeo, porque estudié sociología, no recuerdo ahora de qué autor se lo leí, pero leí que al final las organizaciones... ¿Cómo era? A ver, ¿cómo lo digo? No es que se sobrevivan a sí mismas, sino que... no sé cómo decirlo, de verdad. No sé cómo decirlo. Como que adquieren vida propia. Es decir, la propia dinámica de la asociación, esto os va a parecer casi paranormal de Iker Jiménez, pero las organizaciones humanas sobreviven a sus fundadores y tienen la necesidad, ellas mismas, que es un ente, pues digamos que no es humano, es una organización, de subsistir. O sea, es muy difícil, muy difícil, esto es un poco exagerado, pero una vez que pones en marcha algo, y lo estoy comprobando ahora, ya, sobre todo si tiene cierto éxito, como que va sola. Siempre va a ir personas que van a seguir ese movimiento. Y como yo no quería eso, como pensaba, y sigo pensando, que algo tiene su necesidad en un momento dado, y en un momento dado tiene que desaparecer, pues no quería crear una asociación. A pesar de eso, como veréis en el vídeo que voy a poner, yo soy el primer presidente de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes, aunque dimití o sea, en el momento que me nombraron, decidí que no quería serlo porque tengo muchas otras inquietudes y eso demandaba una atención focalizada, y yo propuse a Pilar Baselga para sustituirme. Lo que pasa que ella tenía una serie de asuntos, que no voy a comentar ahora, problemas, y no podía asumir ese cargo. Y ahí hubo una batalla interna, porque había una facción dentro de Elecciones Transparentes que estaba más cercana a Vox, que es la que protagonizaba Pilar Gutiérrez y su hija. Y ahora os voy a decir algo que os va a parecer contradictorio, pero que es así. Yo me negué y maniobré para dejarle la asociación a Pilar Baselga y a apellido obligatorio, porque consideraba, y sigue considerando ahora, que debería ser neutral, que para tener credibilidad no tenía que estar asociada a ningún partido político. Por una cuestión, pues eso, si vas a estar fiscalizando, no puedes apoyar explícitamente a un partido, aunque evidentemente esto es algo de cajón. Si hay, y apoya el que Vox sea bueno, si hay necesidad de hacer un pucherazo,
para que no llegue Vox al poder. Entonces es que Vox es un problema para el poder, que eso es algo que a muchos no os entra en la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, pues hubo una serie de problemas ahí internos y, bueno, pues se saldaron como, bueno, al final acabó siendo José Miguel Alvarado el presidente. Y yo, bueno, pues estoy contando la historia de, a lo mejor ha sido el primer año, año y pico de elecciones transparentes, luego llegó el COVID y, bueno, pues yo ya, evidentemente, si hago esto es porque no estoy ligado a esa asociación. Pero, bueno, como fundador os hablo de en lo que está derivando todo esto. Y tiene que ver con lo que os he dicho al principio. Esto y con lo segundo, lo de las organizaciones, se ha convertido en un un fin en sí mismo. O sea, el pucherazo se ha convertido en un fin en sí mismo, olvidando para qué fundé, con otras personas evidentemente, esta asociación, que es el bien de España. Ahora bien, si la gente que deberíais votar o que estáis más cercanos a Vox no vais a votar, es que no tiene necesidad el sistema de hacer un pucherazo. Porque sencillamente es que a Vox no le está votando la gente que creíamos que debería votar a Vox. Precisamente porque Elecciones Transparentes se ha convertido en un monstruo que está incitando a desconfiar tanto de las elecciones, aunque no haya pruebas como en esta ocasión, porque algo que hay que decir es que ya en aquella época se pusieron demandas que no llegaron a ningún lado, por cierto. Porque evidentemente, y lo tengo muy claro, ningún juez va a impugnar unas elecciones. Y ya lo veis en Estados Unidos, que a Trump le quieren entrullar por haber dicho que no se lo creía. O sea, la impugnación de unas elecciones, o sea, en el momento en el que se descubre que hay un pucherazo, ahí hay una crisis institucional. Y tenéis que tener muy claro que para que un partido diga que existe ese pucherazo, tiene que estar completamente seguro. Y eso es algo que nadie os lo está diciendo en Elecciones Transparentes. Nadie. Bueno, vamos a continuar con las cosas que se hicieron en aquel primer año, año y pico, en Elecciones Transparentes. Hubo un intento de contar todas las actas, algo que a mí me parecía totalmente desproporcionado para los medios con los que contábamos. A pesar de eso, se montó una estructura informática que no llegó a ningún lado porque evidentemente no éramos suficientes. ¿Por qué se montó esto? Porque en aquel momento, y eso es algo que tenéis que tener todos muy claro, estamos hablando del año 2018 y las siguientes elecciones creo que fueron autonómicas locales de 2019, simplemente Vox no tenía estructura. Ni para recopilar las actas ni para contarlas, pero hoy en día sí. Y esto no os lo está contando nadie. Y esto me lo han contado a mí apoderados de Vox. Tienen todas las actas, por lo menos, salvo en el País Vasco y en Cataluña, y tienen un programa y han estado 3 días contando los resultados. Y no han encontrado nada. Señores, no le digáis a Vox que haga lo que es su labor. Respetémoslos. Ellos son los más interesados en conseguir más escaños. ¿O sois tontos? Y ahora está en condiciones de... Y eso ha sido algo que hemos creado, la posibilidad de impugnarse. Eso lo hemos creado. Y hemos llegado a conseguir influir en la opinión pública para que se vea que es posible, que existe el fraude electoral. ¿Pero qué van a decir si no han encontrado nada? ¿Cómo os atrevéis a decir que ha habido un pucherazo si no tenéis ninguna prueba? Y os lo dice el fundador de Elecciones Transparentes. Yo tiré de ese carro cuando teníamos pruebas, lo del algoritmo, era algo muy raro, pero ahora ¿qué pruebas hay? Nuestro deseo. Estáis confundiendo el deseo encima sin votar, que tiene cojones, hostia, con la realidad. Es que los del PSOE y los del PP van a votar, pero los potenciales votantes de Vox se han quedado en casa. Os habéis quedado en casa muchas veces, en un gran número, y reclamáis que ha habido pucherazo. Por favor, que venga Dios y lo vea. Esto es una contradicción como un piano. Esto es una locura. Bueno, un poco resumiendo, fue Pilar Baselga la que se leyó la ley electoral y encontró todo esto del escrutinio general. Y ha sido una gran victoria suya. Ahora bien,
aún reconociendo que evidentemente no se hace, el que no se haga no quiere decir que haya habido pucherazo. Quiere decir que se está incumpliendo la ley, ok. Pero eso no quiere decir que haya habido pucherazo. No podéis demostrar que los resultados han sido mal sumados. Porque para hacer eso teníais que contarlos. Y ese partido que decís que es al que le han quitado los votos, precisamente ha hecho el escrutinio y no ha encontrado nada. Y es que estoy viendo una serie de tonterías, de verdad, porque aparezca una página con el membrete de Indra de uno... Se le da credibilidad, pero por Dios, por Dios, por Dios. Y encima le da credibilidad a la gente que no ha ido a votar. Es que estamos locos. Por Dios. Estáis perdiendo los papeles. Y os lo dice el fundador de Elecciones Transparentes. Un servidor junta con otras personas lanzó esa corriente, esa tendencia social. Pero eso no quiere decir que hagamos el ridículo, ni que tengamos que creer nuestros propios deseos. Sobre todo cuando no están apoyados con los hechos, que es el ir a votar. ¿Por qué hago este vídeo? Pues porque es que ya esto se ha convertido en un monstruo, este bebé que creé se ha convertido en un monstruo y es contraproducente para España. Porque está haciendo que miles y miles de personas se queden con el meme de que hay pucherazo para que vamos a ir a votar. No sé, alguien debería poner un poco de orden lógico a todo esto, si es que hay alguna cabeza en Elecciones Transparentes que sea racional y no se comporte con irracionalidad, con un programa automático. Pucherazo, pucherazo, no ha habido escrutinio. Por favor, se está incumpliendo la ley. ¿O qué? Queremos una limpieza. Queremos regenerar la democracia. Pero por favor, no cometáis el error de intentar apagar un fuego con gasolina. Porque es que estáis incitando que la gente no vaya a votar a Vox. Entonces, insisto, y con esto termino, con lo que he empezado. ¿Qué necesidad hay de que el Estado haga pucherazo contra Vox cuando los votantes de Vox no van a votar porque creen que ha habido pucherazo? A ver, que alguien me resuelva este koan zen. Ya está.